La propiedad display en CSS es una de las más importantes o uno de los temas más importantes que yo considero que debemos conocer para dominar y entender CSS sí o sí y no tener ningún problema al momento de crear nuestros proyectos. Para eso, el día de hoy te voy a explicar a profundidad la propiedad display en CSS. Para eso he creado un archivo HTML que tiene un artículo con la clase card que contiene una imagen, un h3, un párrafo, un elemento anchor y también debajo otro elemento anchor. Lo primero que debemos conocer de la propiedad display es que todos los elementos en HTML tienen la propiedad por defecto y solamente hay dos tipos de display por defecto, el display block y el display inline. Y te preguntarás, ¿cómo saber si un elemento es bloque o en línea? Y yo siempre que doy clases en línea le digo a mis alumnos que el inspector es nuestro mejor amigo. Para eso voy a ir a Chrome, a mi proyecto, que es este proyecto, y voy a dar clic derecho en inspeccionar. Y esto me abrirá el inspector de elementos, que en primera instancia me muestra el DOM o el HTML de mi proyecto. Y si por ejemplo yo voy al elemento H3, debajo del inspector donde está el DOM, aparece otro inspector de estilos, donde voy a poder ver que aquí tengo un selector H3, pero este selector H3 no estaba o no está en mi código CSS. Esto es porque los navegadores por defecto agregan estilos a las páginas. Por eso las páginas tienen un estilo por defecto, porque son agregados por el navegador. E incluso aquí dice User Agent Style Sheet. Esto nos quiere decir que por defecto cualquier elemento tiene estilos. Y me daré cuenta que el elemento H3 tiene un display block. Lo mismo, un artículo por defecto es un display block. Pero otro ejemplo sería los elementos anchor, que aquí no viene un display explícito. Para eso voy a ir al apartado de Computed y aquí voy a buscar propiedades. En este caso, la propiedad display. Y me daré cuenta que aquí es un display inline. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre display block y display inline? Para eso voy a ir a Visual Studio Code y voy a darle al elemento H3 un background color yellow y a los elementos anchor un background color que sea púrpura con un color blanco. El elemento H3 es un elemento bloque y el elemento o los elementos anchor son elementos en línea. Aquí me voy a dar cuenta que los elementos bloque ocupan el 100% de su contenido y que generan un salto de línea, además de que pueden ocupar todas las propiedades del box model. Y los elementos anchor o elementos en línea solamente van a ocupar su espacio disponible, el espacio de su contenido, y no generan un salto de línea a menos que no haya espacio suficiente. Y tienen algunos errores con propiedades del box model, principalmente de manera vertical. Así que a la próxima vez que tú no sepas si un elemento es bloque o en línea, puedes ir al inspector, que es tu mejor amigo, y ver si tiene un display inline o un display block. Por ejemplo, en todo mi HTML, solamente la imagen y los elementos anchor son elementos en línea. Y hay una pregunta que me hacen bastante. ¿Se puede centrar a una imagen con Text Align Center? Y la respuesta es que sí. Hablemos de Hostinger. Hostinger es un proveedor de servicios web como hosting y dominio, en el cual podremos subir nuestros proyectos web y darles vida. Y vamos a ingresar a hostinger.com/AlexG para acceder a un descuento especial. Incluso aquí viene nuestra imagen. Vamos a bajar y vamos a tomar un plan. Yo tomaré el plan Business, el cual tiene como beneficios dominio gratis, cuentas de email y código SSL gratis, entre más beneficios. Y tenemos un descuento casi del 70%. Y vamos a agregar al carrito. Y ahora vamos a adquirir el plan de 48 meses, equivalente a 4 años. Pero voy a bajar un poco más.
Y exactamente debajo del total voy a agregar un cupón de descuento, el cupón AlexCG en mayúsculas, para obtener aún un mayor descuento. Y ahora pagaremos por un plan de 4 años 3,455 pesos, un aproximado de $48 por cada año en Hostinger. Así que si tú quieres subir tus proyectos a internet, ya sabes que mi recomendación es Hostinger. Para eso debemos de ir a su contenedor o padre, que en este caso es el elemento card, y debemos darle la propiedad TextAlign Center. Esto lo que hará es entrar a la imagen que tenemos aquí. Y en efecto, se va a centrar. ¿Pero por qué pasa esto? Porque las imágenes por defecto, que en este caso la imagen tiene la clase card.img, tienen un display inline. Esto hace que se trate como un texto y lo centre horizontalmente. Por eso la imagen se centra. Pero si yo tuviera un display block, la imagen ya no se va a centrar, porque ya no la toma como un texto. Y ahora quiero que te des cuenta que este artículo o la card está centrado. ¿Por qué? Porque tiene un margin auto. El margin auto horizontalmente solamente va a funcionar con elementos que tengan un display block. Si nos damos cuenta, este artículo o la card tiene un display block. Si tuviera un display inline, esto no funcionaría. Aquí ya tendríamos un problema y se rompe todo. Entonces voy a volver al display block. Y para utilizar márgenes automáticos horizontalmente se requiere de un display block y de un width definido. Y aquí están las ventajas de utilizar display block. Podemos utilizar todas las propiedades del box model sin problemas, se generarán saltos de línea y podemos ocupar márgenes automáticos para centrar horizontalmente. ¿Y cuáles son las ventajas de utilizar un display inline? Como por ejemplo en los elementos anchor. Bueno, una ventaja es que los elementos se ponen un elemento al lado del otro. Eso es la primera ventaja. El problema radica en que si yo ocupo un padding de 30 píxeles hacia todos los lados para este elemento anchor, quiero que veas cómo tenemos un problema con los paddings verticales. Se sobreponen sobre el contenido. Este es un gran problema. Y puedes decirme, bueno, podríamos ponerle un display block. Ok, pero esto genera un salto de línea y no puedo tener un elemento del lado del otro. Podríamos utilizar Flexbox o Grid, que son otros valores para la propiedad display, pero un poco más avanzados. Sin embargo, muchas veces podemos utilizar los valores como block e inline para arreglar los problemas comunes. Lo que yo quiero hacer es que sea un elemento del lado del otro, pero pueda ocupar propiedades del box model. Para eso está el híbrido que se llama inline block, que me permite que los elementos se pongan uno del lado del otro, es decir, que tengan las características de un elemento en línea, pero que puedan utilizar todas las propiedades del box model. Y ahora sí funciona sin ningún problema. ¿Y cómo centraríamos esta imagen? Bueno, esta imagen, como ya es un elemento bloque, la centraríamos con un margen automático. Y de esta manera funciona la propiedad display. Comenta si quieres ver un tutorial sobre Flexbox y Grid. Y antes de terminar, quiero comentarte que también tengo un cuarto valor que es un display none. Que el display none lo que hace es desaparecer a los elementos visualmente del navegador. Ya no están ni ocupan su espacio, pero siguen estando en el DOM. Si nos damos cuenta, aquí están. Están aquí, pero ya no ocupan una parte visible en el navegador. Desaparecen visualmente. Y si quieres dominar CSS como un experto, puedes ir a mi curso yendo a alexgdesign.com/curso CSS. Un curso de más de 25 horas donde vas a dominar CSS desde cero hasta ser un experto. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!